analizar la realidad de la empresa y del trabajador para ver hasta dónde se puede acceder a las peticiones que se presentan en un conflicto colectivo. También tenemos el principio de sencillez. Aquí se dice que el derecho del trabajo debe ser evidentemente sencillo para que todos puedan acceder a él. Y con ello les traigo otra sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Este es el caso 4303-2009. Aquí es una decisión de un juez que deja sin efecto las prevenciones que había dictado oportunamente derivado de la presentación de un conflicto colectivo y por ende y ordena archivar las actuaciones, o sea, desechó el conflicto colectivo. ¿Qué es lo que sucedía en el fondo? El grupo coaligado de trabajadores presenta ante el juez su conflicto colectivo y lo presentó contra la Compañía Agrícola del Porvenir, Sociedad Anónima. Bueno, lo presentó como CIA Agrícola del Porvenir S.A. ¿Por qué? Porque en los vouchers de pago, en los vouchers que la empresa les daba a sus distintos trabajadores, así se identificaba. Ellos nunca supieron el nombre real. Al juez le indica a la compañía cuando la emplaza, le dice, mire, yo no me llamo como me están demandando. Aquí dice que es ASIA Agrícola Mercantil Sociedad Anónima y yo soy Compañía Agrícola del Porvenir Sociedad Anónima. Entonces, el juez rechaza la petición, rechaza el proceso colectivo y ordena archivar las actuaciones. Entonces, aquí la Corte analiza lo siguiente. Dice, esta Corte advierte que la sala impugnada respaldó lo resuelto por el juez de primer grado en el sentido de disponer el levantamiento de las prevenciones decretadas oportunamente. La sala mencionada, al resolver, hizo suya la consideración efectuada por el juez del conflicto colectivo en lo que concierne a que el Comité Permanente de Trabajadores de la entidad Compañía Agrícola del Porvenir Sociedad Anónima no acreditó la existencia jurídica de la entidad contra la que promovió el conflicto referido, criterio al que arribó con base en el informe rendido por el registro mercantil, en el que se indicó que la Compañía Agrícola del Porvenir Sociedad Anónima, entidad emplazada, no aparecía en ese registro, inscrita en ese registro, y que solamente lo estaba la persona jurídica denominada Compañía Agrícola Comercial El Porvenir, perdón, yo había hecho CIA El Porvenir, pero era Compañía Agrícola El Porvenir Sociedad Anónima. Así lo emplazaron los trabajadores. Viene el juez, le requiere información al registro mercantil y le dicen, no me aparece ninguna. Entonces solo está Compañía Agrícola Comercial El Porvenir Sociedad Anónima. O sea, por esa palabra, agrícola comercial, le rechaza su conflicto colectivo a los trabajadores. Entonces, sin embargo, la autoridad impugnada y el juez aludido no tomaron en cuenta la documentación acompañada por el comité emplazante, consistente en la fotocopia simple del certificado de trabajo expedido por la entidad empleadora a uno de los trabajadores, así como la copia simple de la planilla de afiliación de la División de Registro de Patronos y Trabajadores del ICS, en los cuales consta que la demandada en el conflicto colectivo aparece inscrita ante el instituto con la denominación CIA Agrícola El Porvenir S.A. y que la misma utiliza el sello de empresa cuyo contenido literal dice Agrícola El Porvenir S.A. Chicacao, Suchitepeques. Lo anterior revela que la sala mencionada no estimó
que en el proceso habrá prueba que respalde el hecho de que el comité promoviera el conflicto colectivo contra quien lo hizo y que por razón de la actuación del juez de primer grado, al ordenar el levantamiento de las prevenciones, deviene en demasía rigurosa y formalista, porque el hecho de que la denominación utilizada por la empleadora ante el Seguro Social no aparezca inscrita en el registro mercantil de la República no puede ir en desmedro de los intereses de la parte más débil de la relación laboral. Máxime que esta Corte ha sustentado en fallos anteriores que no es reprochable al trabajador que no conozca a ciencia cierta o con exactitud el nombre o denominación de su patrono. Esto porque por la misma desigualdad de condiciones entre trabajador y patrono, porque como las hay económicas, también las hay administrativas y de cualquier otra índole, no es razonable pensar en que un empleado tenga fácil acceso a corroborar el nombre de su patrono, criterio sostenido en las sentencias de 11 y 18 de julio, ambas de 2007, y 20 de agosto de 2008, dictadas en el expediente tal. Ahí hay otras sentencias a las que hace alusión donde la Corte también ha indicado que no puede ser riguroso y formalista el proceso de los procesos laborales. ¿Por qué? Puede ser una mala intención por parte del patrono, que por eso coloca los abreviados. Recuérdense que el trabajador ante el patrono, entre las grandes empresas, siempre va a venir con una condición de desigualdad de muchas situaciones. Por ejemplo, si usted va a ir a demandar a una mega empresa, usted sabe que esas mega empresas tienen mega departamentos jurídicos, donde tienen la capacidad de traer abogados de toda índole y tienen hasta un cuerpo de abogados estudiando una sola demanda. Usted solo tiene chance de ir a contratar a un abogado y todavía a veces pues se inicia el proceso laboral y le paga una partecita y está esperando que se gane el proceso para poder pagarle lo demás al abogado. Entonces, en esa situación se trata de equiparar, o sea, el derecho laboral tiene que ser poco formalista, no tiene que ser sencillo, no tiene que ser riguroso. Entonces, es importante que siempre tengan esta idea por si, miren, ustedes recuérdense que al estudiar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ser parte de esta gloriosa universidad, tienen que tener en mente que uno de nuestros postulados es que vamos a defender al más débil. Y yo no sé si aquí estoy formando a futuros jueces, no sé si ustedes van a ser parte de un grupo corporativo de abogados, no sé si ustedes se van a dedicar, van a tener su bufete profesional. Tantas cosas, tantos panoramas que veo en ustedes que son el futuro de Guatemala, que lo que quiero dejar impregnado es que recuerden siempre esto, el derecho de trabajar, laboral es poco formalista. Miren, el juez, o sea, tuvieron que acudir en amparo para que se les otorgara la protección porque ya les habían, tanto el juez de trabajo, ahorita les voy a dar la mano a Heber y no me recuerdo quién más. Vamos a ver por aquí. Ya solo Heber. El juez de trabajo y la sala les habían denegado esa petición. No sé si se dice Heber o Eber Eliel Hernández. Cuéntame tu duda. Tienes la manita levantada. Eliel, ¿estás por ahí? Perdón, José licenciado, Eduardo. accidentalmente la levanté hoy, pero todo está claro. Por mí, por el momento, todo claro. Disculpe, ¿eh? Gracias, licenciado. Bueno. ¿Y José Eduardo? José Eduardo también tiene la manita levantada, según lo que veo aquí. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes, José Eduardo. Licenciada, me surge una duda con respecto a ahorita que está analizando esta sentencia. Básicamente sucede mucho en estas megas empresas que contratan outsourcing para
contratar bajo ellos su personal. Por ejemplo, un trabajador haciendo Electra, por ejemplo, ¿verdad? Ellos vengan y contraten a su personal, por ejemplo, de mantenimiento, de servicio al cliente, bajo un outsourcing de una determinada empresa. El trabajador definitivamente cuando está trabajando en la planta, ellos portan un gafete pues, de la empresa Electra. No portan el gafete del outsourcing al que está trabajando, a quien está pagando. Mi pregunta viene, en dado caso llegue a ocurrir un problema, ¿a quién demandan? ¿A la empresa porque portan un gafete de la empresa Electra? ¿O tienen que demandar al outsourcing, quien es el que los contrató y el que les está pagando, aunque pues tenga relación con la empresa general, ¿verdad? Mira, aquí habría que analizar varios aspectos. Yo sí he visto que existe la modalidad de que muchas compañías grandes subarrenden los servicios de otra empresa precisamente para los servicios de limpieza. Y también he visto que muchas veces utilizan el uniforme de la empresa para la que trabajan y están contratados con la otra. El primer patrono tendría que ser la empresa que les está prestando el servicio, o sea, esta empresa que está subcontratada. Y habría que analizar en qué condiciones está el contrato. Si me pregunta, yo como abogada, antes de que logre encontrar todas las condiciones y los demás, yo demando a los dos. Yo presento mi demanda para los dos y que me demuestren, recuérdense que como aquí tenemos la gran ventaja de la inversión de la carga de la prueba, ¿verdad? Entonces yo tengo ya mis pruebas de que yo tengo mi carnet de Electra, yo utilicé esto, yo participé en un horario, seguramente me reporté con personal de Electra, entonces yo voy a demandar a los dos. ¿Por qué? Porque ante el juez de trabajo ya tendrá que demostrar Electra que solamente estaba subarrendado y que nunca hubo una relación de trabajo y que quien es el patrono es la otra empresa. Yo así lo haría porque he visto de ambos casos en la corte. He visto que pasa que sí solo es una de la empresa la que estaba contratada y pues si bien le denían la demanda contra una de ellas, se la coge en cuanto a la otra, entonces no pierde sus derechos. Ahora bien, también he visto casos donde se ha compartido la responsabilidad porque determinan que al final de cuentas es una empresa, pero que se ha dividido como para hacer este tipo de situaciones y lo hacen ver como que es simplemente una división y una organización administrativa, pero que la responsabilidad es compartida. Entonces yo allá me voy a los dos, siempre. Licenciada, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Con respecto al caso que menciona el compañero, al momento de uno demandar a las dos empresas, podría suceder que le ponga al juez a uno una excepción, ¿verdad? Por demandar al patrono que no es el correcto, ¿verdad? En el caso de que se demanden a los dos patrones, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, pero no sé qué dice usted. Podría ser, pero ahí ellos tendrían que demostrar, por eso ahí mismo ellos van a tener que demostrar en su excepción, como está la inversión de la carga de la prueba, demostrar en su excepción que de verdad ellos no tienen ese vínculo, no generan ese vínculo. Y la gran ventaja que usted tiene a su favor es que aunque le rechacen contra él, usted se queda con el otro y ya se definió entonces quién era su patrono en realidad y entonces quién es el que va a tener que pagar los derechos que a usted le corresponden. Entonces, por eso le digo, puede ser que interpongan la excepción y puede ser que tengan razón, pero eso lo van a tener que demostrar ellos. Pero ante la duda de quién era mi patrón, yo voy por los dos siempre. Y sí, como le digo, he visto casos en donde sí se determina que solo era una de las empresas y he visto casos en donde dicen la responsabilidad es compartida. Entonces condenan a ambos para pagar la suma. O sea, yo por eso les digo, yo me iría a los dos. Ok, licenciada, muchas gracias. Se lo comentaba porque yo tuve conocimiento de un compañero que estaba en una entidad así similar. Fue despedido, pues el despido fue directo por parte de la empresa grande, digamos, no por la intermediaria, pero al momento de que pues lo despidieron, la carta de despido
iba con nombre del intermediario, es decir, que lo estaba despidiendo la empresa grande, pero la carta de despido iba en representación del intermediario. Entonces, esta compañera lo que hizo es no firmar, o sea, no firmó la carta de renuncia, pero se llevó el gafete en el que aparecía el nombre de la empresa grande. Entonces, y según pues me enteré, esto le sirvió a ella para avalar que ella sí tenía una relación directa con la empresa grande, aunque estaba contratada por un intermediario. Ahí está. Ella logró demostrar ante un proceso que era la empresa grande la que la estaba, y pasa en muchas cosas. Bueno, yo sé, por ejemplo, que Tigo, pues es uno de los mejores empleadores de Guatemala, según lo que yo he escuchado, e incluso han ganado algunos reconocimientos a nivel Centroamérica de las condiciones, el clima laboral y todo, pero también sé que Tigo tiene su empresa Tigo, como sí, como tal, y tiene otras empresas pequeñas que le prestan otros servicios. Entonces, dice, pues yo no trabajo en Tigo porque trabajo en una de las otras empresas pequeñas, están divididas y ahí pues hay algún tipo de confusión, aunque sí realmente los empleadores de muchos sí son estas otras empresas pequeñas. Entonces, como les digo, puede darse de las dos cosas. Pero sí, o sea, su compañera hizo bien, por ejemplo. Aquí ella ganó y yo creo que ella estaba contratada directamente. Pero como siempre hay aristas en los casos y recordemos que muchas veces el trabajador no cuenta con todas las herramientas. Por ejemplo, hoy usted firma un contrato individual de trabajo y le dicen que va a prestar sus servicios en tal y tal lugar de tales y tales horas, pero usted no sabe bajo qué cláusulas ellos contrataron esos servicios suyos en otro lugar. Entonces siempre es importante eh, pues blindar un poco el proceso. ¿Alguna otra duda? Ya no. Bueno. Similar cuando contratan a un policía en un establecimiento, pero él trabaja con otra empresa, ¿verdad? Sea una farmacia, contrata a un policía. Ah, sí, por ejemplo, que tiene una empresa de seguridad, o por ejemplo, en las colonias se da mucho, Sí. que las colonias contratan a una empresa de seguridad. Ahí la relación de trabajo es con la empresa de seguridad generalmente, o sea, no es con la colonia, porque es incluso la empresa de trabajo la que dice, la empresa de seguridad la que dice los horarios, los turnos, las condiciones, etcétera, solo que presta los servicios en alguna colonia residencial, en alguna farmacia o en algún otro puesto. Licenciada, pienso que tal vez para comprobar para quién está trabajando la persona es tal vez comprobarlo conforme a la declaración de la planilla del IX. Ahí aparece bien el patrono al que está declarando el empleado, ¿verdad? Sí, pero también créame que he visto varios casos en la corte, o sea, sí he visto de todo, por ahí he visto también de ese tagaz, he visto distintas cosas, o sea, entonces sí es como complejo. Incluso en algún momento vi un caso de Pepsi donde a los choferes como que los contrataba otra empresa, pero eran trabajadores de la Pepsi, o sea, trabajaban para los camiones de la Pepsi para repartir el producto. Entonces, en ese también se hizo un gran estudio para determinar el señor. Yo recuerdo todos sus medios de prueba que decíamos, esa foto que él se tomó le valió para ganar una indemnización que creo que ascendía más o menos por los 500,000 quetzales, pero el señor, la foto que llevaba como medio de prueba era de él con su uniforme de la Pepsi, lavando el camioncito de la Pepsi. O sea, y entonces no hubo forma de que la Pepsi demostrara que él estaba en otra subcontratación. Entonces, son distintos casos. O sea, como les digo, por ejemplo, lo que hizo la compañera de aquí, que se llevó su gafete de Electra. O sea, los casos laborales, por eso es importante que el juez tenga bien claro la sencillez y la tutelaridad. O sea, tenemos esa gran ventaja del proceso laboral. Entonces, hay algo importante, ¿verdad? Recordémonos que para demandar tenemos generalmente, dependiendo de si es el patrono, el Estado
o si es un particular, tenemos un plazo, ¿verdad? 30 días o 3 meses, entonces se puede prescribir el derecho y la prescripción, eso sí nos complica. Entonces es importante siempre buscar la interrupción de la prescripción del derecho, porque muchos casos se pierden también en la interrupción de la prescripción del derecho. Bueno, entonces continuemos. De este caso creo que no queda más duda. Lo que debemos de dejar en claro aquí es que no puede rechazarse una demanda laboral por rigorismo. O sea, el juez tiene que fijar previos, actuar de oficio para determinar quién es el trabajador o para subsanar aquellas falencias. Recuérdense que el derecho laboral muchas veces no necesita de la asistencia legal, entonces tenemos que tener en cuenta que basta con que la persona presente su demanda oral o escrita y entonces así es como funciona. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en claro en el derecho laboral, la sencillez, el poco formalismo. También tenemos el principio conciliatorio, que recuérdense que en estos casos, como estamos hablando de un proceso colectivo, el juez debe de buscar por todos los medios conciliar a las partes, buscar un punto medio. O sea, el fin de los tribunales de conciliación es precisamente hacer que las partes lleguen a un consenso, buscar sus puntos medios, proponer que lleguen a un consenso. Hay una etapa en la que primero hay unas audiencias, ya lo vamos a ver durante la realización de este curso, pero hay unas audiencias en la que primero escucha a los trabajadores y todas sus peticiones, por qué las necesitan, cuáles son las condiciones de trabajo en las que están. Luego escucha al patrono por qué no ha accedido, cuáles son las limitantes que tiene para acceder a las peticiones que le formulan los trabajadores, y luego pues ya tiene una audiencia en conjunto con ellos y va tratando de mediar para que busquen ellos un punto medio y logren conciliar. De igual forma, si en la etapa de conciliación no logran llegar a un acuerdo, bueno, al final de la etapa de conciliación, el Tribunal de Conciliación les presenta una propuesta. Miren, ya escuché aquí a los trabajadores con sus peticiones, ya escuché aquí a los patronos con sus peticiones, yo ahora quiero darles una propuesta, les da una propuesta de las recomendaciones, se le llama pliego de recomendaciones, donde les va a decir cómo podrían, a qué acuerdo podrían llegar. Pues si ya no lo aceptan, pues continúa el conflicto. Pero ese es el fin, ese es uno de los fines primordiales del derecho colectivo, la conciliación. Bueno, del derecho colectivo y también procesal colectivo del derecho ordinario laboral, porque recuérdense que en el proceso ordinario laboral también hay una etapa de conciliación. Esa pues ustedes ya la vieron. Principios ahora sí ya vamos a los principios que son propios del derecho procesal colectivo. O sea, todo el proceso colectivo todos los días y horas son hábiles. Grábense esto en la mente, porque recuérdense que dependiendo de cada proceso, así se cuentan los plazos, entonces que se les venza un plazo es fatal. Entonces, no olviden, todos los días y horas son hábiles. Esto está estipulado en el artículo 324 del Código de Trabajo. Y precisamente la idea que tuvo el legislador es que los conflictos colectivos, obviamente un conflicto colectivo lo que entraña es un problema en una empresa. O sea, es una disminución incluso de la producción. Es un problema que es como más grande, ¿verdad? Entonces, la intención de que todos los días y horas son hábiles es porque el proceso colectivo realmente debe de ser rápido, no debe de ser tardado, debe de solucionarse en el menor tiempo posible. Entonces, por eso es que en el proceso colectivo todos los días y horas hábiles.
La inmediación procesal. El caso de la inmediación procesal es que el juez unipersonal, porque recuérdense primero, bueno, ya lo vamos a ver, no les puedo decir recuérdense porque yo se los voy a enseñar durante el curso. Primero usted presenta su demanda colectiva ante un juez unipersonal. Este juez unipersonal es el que llama a los demás miembros del Tribunal de Conciliación y él se mantiene durante todo el proceso y así continúa durante todo el proceso de conciliación, y si no se llega a una conciliación, es el juez que se pronunciará sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga, o el paro, huelga o paro, o de la justicia o injusticia de la huelga o paro. O sea, ahí este juez del inicio es el que va a conocer todas estas etapas del proceso colectivo, porque es él el que de primera mano tiene conocimiento ya del conflicto que se está generando. Recordemos que él, les ha mencionado ahorita que hay en las audiencias de conciliación, escucha a las partes, entonces, pues él al escuchar a las partes tiene bien claro el panorama del conflicto que se está suscitando y por eso es el más indicado para determinar si una huelga o un paro es justo o injusto. En el proceso colectivo, contrario a lo que se da en el ordinario laboral, en el proceso o en los incidentes, en el proceso colectivo, sí es... Una pregunta con la diapositiva anterior, todos los días y horas son hábiles, pero mi pregunta es, ejemplo, yo tengo que presentar algo, no sé, algún recurso, y termino de elaborarlo a las 10 de la noche. Ay, perdón, presioné algo, sin querer. Listo, yo creo que ahí está. Me comentaba si hay alguna ventanilla especial o dónde me podrían recibir los recursos, ya que todos los días y horas son hábiles, o sea, ¿hay alguna ventanilla o algún lugar abierto 24/7? Los juzgados de paz, todos los juzgados de paz en la torre de tribunales, hay juzgados de paz, e incluso hay algunos juzgados de paz móviles, donde están obligados a recibirlo y cursarlo inmediatamente al juzgado correspondiente. Muy amable, gracias. Para servir. Esto también le sirve para los amparos. Por si tenían duda, aunque la corte tiene ventanilla 24, por si algún día está en un departamento, los juzgados de paz. Bueno. Entonces, estábamos hablando de la obligación de asistencia legal en el procedimiento de arbitraje y conciliación. Entonces, contrario a lo que pasaba en el juicio ordinario, que bastaba con que la persona pudiera presentar, escribiera su petición o con que lo presentara oralmente, en el caso de la conciliación y el arbitraje, sí es requerido la asistencia de un profesional del derecho. Entonces, sí hay una obligación de asistencia legal, contrario a lo que pasa en los juicios ordinarios. Esto lo van a encontrar regulado en el artículo 409 del Código de Trabajo. Luego también tenemos que los tribunales se conforman por jueces letrados, abogados y jueces legos, o sea, jueces de hecho. Porque esto es lo que les comentaba hace un momento, que les decía que ya en las siguientes clases vamos a ver cómo se conforman los tribunales de arbitraje y los de conciliación, cómo son seleccionados de una nómina que se presenta anualmente. Los tribunales de conciliación se forman por un juez que es el abogado, un juez del organismo judicial, y por otros dos jueces que son representantes, uno de la nómina de los trabajadores y uno de la nómina de los patronos. Esto precisamente se hace porque recuérdense que estamos hablando de conflictos que más allá de lo que estipulan o establecen las leyes, son conflictos de las necesidades del trabajador y de las necesidades del patrono. Entonces, estos jueces, legos o de hecho, lo que van a ayudar en un tribunal de arbitraje o de conciliación, es que van a presentar distintas perspectivas.
Entonces le van a poder decir, miren, aquí yo creo que tienen razón los trabajadores, porque honestamente las jornadas de trabajo son muy duras, aunque no exceden lo que constitucionalmente se establece, creo que sí se debe reducir por el tipo de trabajo que se efectúa, o miren, yo creo que sí tienen derecho a un seguro médico porque el tipo de trabajo que se realiza pone al cuerpo en una situación de estrés muy grande o implica un esfuerzo físico muy grande, y creo que es importante que ellos tengan derecho a chequeos anuales, etcétera. Y también puede estar la parte patronal que puede decir, miren, yo veo los estados financieros y demás y creo que no les alcanza para eso, o sea, si lo hacemos va a estantear. Entonces presenta distintas posturas, entonces da chance de tener una amplitud o una apertura más a la problemática que se da, que circunscribirnos a los principios rectores del derecho o a lo que establecen las leyes. Entonces es importante, esto es algo muy interesante, muy beneficioso para el conflicto porque ayuda a ilustrarse de mejor forma y resolver con mayor claridad los asuntos. También hay otro principio que dice que la resolución que dicta el Tribunal de Conciliación, a la que se le llama pliego de recomendaciones, no es vinculante con la decisión que se deba asumir con relación a la declaratoria de huelga. Sin embargo, deberá tomarse en cuenta y servir de base para la decisión que se asuma el tribunal arbitral. Yo sé que ahorita suena como en chino lo que les estoy diciendo, pero durante las distintas etapas del proceso que vamos a ir estudiando durante este curso, vamos a ver cómo se lleva el proceso colectivo, pero ese pliego de recomendaciones que dicta el tribunal arbitral no vincula al juez al momento de decidir si es justa, si es como se con relación a la declaratoria de la huelga, o sea, la declaratoria con la decisión de la declaratoria de la huelga, pero sí, si llegamos al arbitraje, el tribunal arbitral sí deberá analizar ese pliego de recomendaciones que dictó el Tribunal de Conciliación, o sea, no vamos a dejar tirado este trabajo que hicieron los primeros, ¿verdad? Los que tuvieron de primera mano el conflicto. Vamos a analizar ese pliego de recomendaciones y sí vamos a tomar en cuenta para la decisión que se dicte estas recomendaciones que fueron efectuadas por el Tribunal de Conciliación. Sí, Claudia. Buenas noches, licenciada. Solo con una duda. Yo tenía una curiosidad. ¿Qué diferencia hay entre los jueces letrados y los jueces legos? Bueno, la diferencia es que el juez letrado son los jueces del organismo judicial, los abogados. O sea, los abogados del organismo judicial, los jueces del organismo judicial. Los jueces lego son personas que de una nómina, ya vamos a ver cómo se integran los tribunales, son seleccionadas, no son necesariamente, no son abogados, o sea, pueden ser abogados, pero no lo son, no es un requisito ser abogados, son representantes del grupo de patronos y representantes de los grupos de trabajadores, y ya vamos a ver cómo se eligen, pero no son abogados, o sea, no son jueces del organismo judicial, sino que son nominados por los representantes de patronos y representantes de trabajadores para el Tribunal de Conciliación. Gracias, licenciada, muy amable. Para servirle. Otra de las características que es bastante positiva y que llama mucho la atención del tribunal, del proceso colectivo, es que en el procedimiento de arbitraje, los jueces pueden dictar sentencia con carácter ultra petita, por lo que se puede resolver más allá de lo pedido por las partes. Recuérdense que generalmente ustedes que están viendo ahí procesal civil. Vamos ahí a silenciar. Ustedes que están viendo ahorita procesal civil se darán que los jueces se circunscriben a resolver lo que se les pide. Entonces, no resuelven más allá de lo pedido. En cambio, aquí, en el proceso colectivo laboral,
los árbitros tienen esa capacidad de poder resolver más allá. Puede ser que los trabajadores solo me hayan pedido un bono escolar de 200 quetzales en enero. También me pidieron un chequeo anual un chequeo completo anual que lo pague la empresa y quizás alguna otra prerrogativa. Pero yo estoy viendo como nosotros como tribunal arbitral estamos viendo cuál es la problemática, cuáles son las necesidades de la empresa y decimos, bueno, para evitar conflictos, vamos a decir que ese bono de enero va a tener 200, 300 quetzales, vamos a darles ese chequeo médico anual, también un chequeo dental, también les vamos a conferir en la sentencia arbitral el derecho a, no sé, a 2 hospitalizaciones pagadas por el patrono al año, no sé, algo así. Pero esto porque ellos van a ir preveyendo cuáles son las necesidades. Entonces, no solo su fin es solucionar este conflicto que me están presentando ahorita, sino que su fin es también solucionar futuros conflictos, futuras controversias que puedan venir. Entonces, bueno, aseguremos de una vez esta empresa y demos todos estos derechos que el trabajador, que no solo el patrono puede cubrir, sino que también van a mejorar el clima laboral y van a permitir que no se susciten nuevos conflictos. Entonces, es uno de los casos más interesantes porque se resuelve más allá de lo pedido. Entonces también la apreciación y valoración de la prueba debe hacerse conforme el leal saber y entender de los jueces. O sea, aquí se utiliza el método de la sana crítica razonada. ¿Por qué se hace conforme el leal saber y entender de los jueces y no como una prueba legal o tasada, por ejemplo? Porque recordemos que el tribunal va a estar conformado por miembros que no son abogados, no son profesionales del derecho. Entonces, los medios de prueba me tienen que dar a mí la pauta de que, o sea, los voy a valorar conforme a lo que yo veo. Si el trabajador me dice, este es el celular de la empresa y aquí tengo las facturas donde están las facturas a nombre de la empresa y que se utilizaba para la empresa, yo voy a entender lo que me está diciendo el trabajador conforme a mi leal saber y entender, ¿sí? El fuero, y pues como ya se los he mencionado, y ahora sí, ¿quién me puede decir qué es el fuero de atracción? Pero no se peleen. Eso se los he dicho varias veces durante la clase. Buenas tardes, licenciada. Usted había dicho que es cuando una persona pelea o un grupo de trabajadores pelea los beneficios de una persona, pero al terminar beneficia a toda una empresa. Correcto, Daniela. Así es. El fuero de atracción es ese. Los beneficios obtenidos van a ser para toda la empresa. Licenciada, ahora bien, en la diapositiva anterior nuevamente, dentro de este carácter de ultrapetita, los jueces ven o resuelven más allá de lo pedido, pero en base a lo mismo que se pidió originalmente, o sea, viendo los problemas a futuro sobre la misma situación. Sí, incluso podría ser que hayan otras situaciones que, por ejemplo, ellos hayan percibido de las mismas pláticas. O sea, aquí el juez no está limitado. Nada que no está tan limitado, no está limitado. Puede ver conforme las pruebas que se aportaron, conforme lo que dijo el patrono, conforme lo que dijo el trabajador y puede decir, ah, no, yo creo que también esto y esto y esto. O sea, no me circunscribo a lo que me piden, ni siquiera solo a esta problemática, sino que si de las conversaciones yo determino otras y veo que eso va a convertirse en un conflicto futuro de una vez, o sea, dicto en mi sentencia arbitral. Yo creo que por eso a los patronos, cuando tienen realmente la capacidad de hacer ciertos pagos y demás, yo creo que a ellos les conviene más quedarse en la etapa de conciliación.
Porque puede ser que en una sentencia arbitral salgan perjudicados, o como puede ser que sí tengan razón y de verdad no puedan acceder, y en la sentencia arbitral se diga, si bien el patrono podría haber accedido, no accede o sea, no podría haber accedido a esto, no tiene la capacidad, ¿verdad? De poder cumplir con esas peticiones que se hagan. Entonces, la sentencia arbitral sí tiene esa complejidad. O sea, puede el tribunal de arbitraje determinar problemas futuros que incluso tal vez no se han puesto en este conflicto colectivo, pero que de las charlas, de las audiencias, se lograron determinar. No hay un margen de decir, sí puede dictar un poco más o más favorables, pero solo no hay una limitación en ese sentido. Ya. Y en los foros de atracción estamos hablando de, ejemplo, los beneficios que yo puedo obtener de un sindicato aún no siendo afiliado o de un comité ad hoc aún no perteneciendo al movimiento. En ambos casos. O sea, no necesito estar afiliado al sindicato para obtener los mismos beneficios que ellos obtuvieron por medio de su movimiento, ni haber sido parte del comité ad hoc. La gran ventaja que les decía, ¿verdad? O sea, si usted es empleado de confianza, por ejemplo, y no puede participar en el movimiento, de igual forma, los beneficios que ellos logren, pues sí le van a alcanzar a usted como empleado de confianza. Luego tenemos las características del proceso colectivo de trabajo. Y aquí es que se actúa en audiencias sucesivas cuyo número dentro del proceso es sumamente limitado. El Código de Trabajo delimita cuántas audiencias se celebra en cada etapa ante el Tribunal de Conciliación, ante el juez de trabajo y en el caso del arbitraje. Entonces, es como les decía, ¿verdad? Tiene que ser rápido, no podemos pretender estar en este conflicto colectivo por cientos de años, aunque lamentablemente en Guatemala sí se ha dado. Pero la idea es que el conflicto colectivo tiene que ser ágil, entonces el Código de Trabajo establece, por ponerles un ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, en la etapa de conciliación, 2 audiencias y se determina si se llega a una conciliación o no. Entonces sí delimita bien sus etapas y sus fases para que sea lo más ágil posible. Todas las actuaciones de las partes se quedan en actas que se guardan en el proceso y que deben de ser firmadas por los miembros del tribunal y de las partes. Ahora también tienen la gran ventaja de todas las grabaciones, pero siempre se levanta un acta de estas audiencias. Y que la parte debe de hacerse representar en el caso de los sindicatos. Las partes, el sindicato ya sea que comparezca por medio del comité ejecutivo o por medio de los miembros designados por la Asamblea General, 3 miembros, ¿verdad? Ya sea que ya el sindicato no vamos a ir con el comité ejecutivo o no vamos a ir por 3 miembros de la Asamblea General y deciden a quiénes. Y los grupos coaligados con sus 3 delegados, en ambos casos, deben de conocer muy bien la causa. Entonces, eso sería todo por hoy. No sé si tenían duda de aquí de las características que estábamos comentando. No les hubiera pasado a la siguiente diapositiva porque entonces ahora ya nadie tiene dudas. Pero por hoy la vamos a dejar hasta ahí. Vamos un poquito temprano. Así tienen un chancecito ahí de un receso antes de su siguiente clase. Ya la otra semana vamos a ver cómo se conforman cómo están conformados actualmente los juzgados de trabajo, las salas, cómo se conforman los tribunales de conciliación y de arbitraje. Por hoy solo fue una sentencia. Estas diapositivas, como ya las terminamos, ya las voy a subir al Classroom. Por hoy solo se añadió la del 4303-2009 y recuerden pues ir haciendo sus cuadritos con tiempo. Y lo más importante de ese cuadrito, porque todo lo demás yo sé que le pueden dar, copiar y pegar para hacer el vaciado del cuadro, aunque lo importante de ese copiar y pegar del vaciado del cuadro es que ustedes lean el caso y lo analicen
porque lo más importante es el cuadrito de análisis de cada caso que ustedes van a efectuar, o sea, sus comentarios propios del caso. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias, jóvenes. Feliz fin de lunes, porque ya termina su lunes. Y nos vemos el próximo miércoles. Licenciada, perdone, una última pregunta. Sí, sí.